Hola, me llamo Verónica Cabello y XPP me ha enviado esta tableta, la Artis 22 de segunda generación, para que os enseñe cómo hago yo mis personajes y cómo aplicarlos a productos para que los podáis vender. Si queréis saber más sobre mi trabajo, podéis ir a mi Instagram, ArtStation o lo que queráis. Di a escoger entre 3 personajes en mi Instagram y salió este ganador, una pequeña murciélago. Para empezar a hacer el turnaround tiraremos líneas de los elementos más importantes de nuestro personaje, para así mantener siempre las mismas proporciones. Teniendo ya el frontal, yo lo uso de base para sacar la vista de la espalda. Después hago el perfil, suelo tener siempre el frontal debajo para que me sirva de guía en el resto de vistas. Luego hago el 3/4 frontal, también utilizando de base el frontal del murciélago. Para hacer el 3/4 de espalda utilizo de base el 3/4 frontal. Para tener el turnaround completo duplicamos las vistas que tenemos y las rotamos horizontalmente. Aquí podéis ver el resultado del turnaround esbozado, sobre todo recordad respetar las líneas de guía cuando lo paséis a limpio. Ahora paso a limpio el turnaround con Illustrator, lo hice con este programa porque es más fácil reutilizar piezas e ir más rápido. Para hacer la línea del turnaround utilizo la herramienta marcada. Tenéis que marcar en el cuadrado el color de la línea y dejar vacío el cuadrado de la izquierda para que no os haga ningún color interior.
Para colorear el personaje utilizaremos la misma herramienta que antes, pero esta vez el cuadrado de la derecha ha de quedar vacío y en el cuadrado de la izquierda tenemos que indicar qué color queremos utilizar. Decidí una paleta de colores y pinté el frontal. Si no se os da bien escoger colores, podéis encontrar muchas variedades de paletas en Pinterest. Utilicé la cabeza del frontal de base para hacer las expresiones. Decidí que se iba a llamar Laila Velázquez y que es artista. Así que aparte de la cara neutra, le hice expresiones para cuando se le ocurriese una idea ingeniosa, para cuando viese algo que le encante o el resultado de sus obras y sobre todo, cara de cansancio por haber estado toda la noche dibujando para hacer una entrega a tiempo.